Bueno, entonces teníamos que eso era la distancia entre los puntos. Por ejemplo, entonces yo tengo el siguiente problema. Déjenme dibujarlo bonito. Mm, Entonces yo tengo, no sé, eh, bueno, un ejemplo básico. ¿Cuál sería la distancia que existe del 1,1 al 2, bueno, al 2,2? Entonces, pues primero tenemos que identificar nuestros puntos. El punto uno, ¿qué coordenadas tiene? Uno en X y uno en Y. X1, Y1. Después nuestro siguiente punto, el punto P subíndice 2, tiene coordenada X2, pero en este caso su X2 vale 2 y su Y2 vale 2. Y pues yo quiero encontrar entonces la distancia o la magnitud o la métrica, mejor dicho, que existe entre estos puntos. Bueno, entonces la distancia del punto P1 al punto P subíndice 2 en valor absoluto, porque del dibujo vemos que esto no vale 0, pues va a ser igual a y2 menos y1. Bueno, aquí vamos a escribir que esto es x2 y esto es y2. Entonces y2 vale 2 menos y1 que vale 1 al cuadrado, más x2 que vale 2 menos x1 que vale 1 perdón, menos 1, y esto está al cuadrado. Y pues esto sería igual 2 menos 1, 1, más 2 menos 1, 1, pero esto está al cuadrado, respetemos los paréntesis, pero esto es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que esto es 1 por 1, pues es 1 más 1, pero esto es igual con la raíz cuadrada de 2. Bueno, entonces lo que nos está diciendo que la distancia que existe de aquí a acá, pues vale la raíz cuadrada de 2. Ok. Pero ahora yo trazo un... Ahora voy a trazar yo un punto que va a tener por coordenadas 1 en X y 1, 2 en X y 2 en Y. Es decir, voy a tener el punto P3 y entonces tiene 2 en X y tiene 1 en Y. Y ahora voy a unir los puntos. Bueno, entonces voy a unir dichos puntos. Y ahora, por ejemplo, mi pregunta sería, ¿cómo puedo saber si este triángulo es este rectángulo? Porque de la figura, pues se ve que aquí tengo un ángulo recto, ¿no? Pero ¿cómo puedo comprobar que esto verdaderamente es un ángulo recto? Bueno, entonces primero lo que haríamos pues sería ver cuánto valen sus catetos si es que este triángulo fuera un triángulo rectángulo. Pero entonces me voy a parar en el lado teta con respecto a ese ángulo para saberlo, ¿no? Entonces, primero el valor del cateto adyacente al ángulo teta, o sea, el valor del segmento P1 a P3 viene dado por ¿quién? Pues nada más vamos a tomar las coordenadas que hay aquí, que en este caso sería X1 y este sería X2. Y en este caso, bueno, identificamos que es 2 menos 1 o la raíz cuadrada. Perdón, estamos nada más en X. Vamos a usar X2 menos X1.
para encontrar la distancia que está en esta base. Entonces sería el valor de x2 pues viene siendo, bueno, voy a borrar estos de aquí para no confundirnos. El valor de x2 con respecto al punto P3, que sería 2 menos 1. Y 2 menos 1 es igual ¿a quién? A 1 en valor absoluto, pero esto es igual al valor absoluto de 1, pero esto es igual a 1. Ok, bueno. Ahora yo quiero encontrar cuánto vale el cateto o el segmento P3 al punto P2. Pero entonces tendríamos que tomar la medida, pero ahora con respecto a Y, que en este caso sería, este sería nuestro Y1 y este sería el Y2. Entonces, el segmento que hay, o la distancia de la norma, o la magnitud o la longitud del segmento del P3 al punto P2, viene dada por la coordenada de P2 en la componente Y, que en este caso su coordenada vale 2, menos la coordenada en Y, pero con respecto al punto 3, pero su coordenada en Y vale 1, porque aquí está. Y aquí está la otra. Y para hacer una distinción, vamos a ponerle aquí una X chiquita para hacer referencia que estamos midiendo únicamente sobre el eje de las X. Aquí voy a ponerle una Y pequeña para indicar que estoy midiendo sobre el eje de las Y, ¿de acuerdo? Y entonces esto es el valor absoluto de 1, pero esto es igual a 1. Y yo sé que la hipotenusa de este triángulo, o el H de este triángulo, es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 2, ¿no? Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué me dice? Que el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero ya comprobaré que, bueno, este es el cateto opuesto, perdón, de este P1 a P3 sobre el eje de las Y. Ah, ok, sí estamos bien. De P1 a P3, perdón, este es el cateto opuesto. Perdón, el adyacente de P1 a P3, este es el cateto adyacente. Y este es el cateto opuesto. Entonces el cateto adyacente pues es 1 al cuadrado más el cateto opuesto que vale 1 al cuadrado es igual con la hipotenusa al cuadrado, pero la hipotenusa vale la raíz de 2, pero esto está al cuadrado. Pero esto es 1 más 1 y esto es igual, la raíz con el exponente se simplifica y te queda 2 y pues sí es cierto, 2 es igual a 2. Esto quiere decir que este triángulo que está aquí es un triángulo ¿qué? Rectángulo, porque satisface que el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y bueno, esa sería una forma de comprobar que este triángulo, que tiene los puntos P1 con coordenadas 1,1, al punto P subíndice 2 con coordenada 2,2 y al punto P subíndice 3 que tiene por coordenadas 2,1 son los puntos de un triángulo rectángulo. Pero bueno, también podríamos haberlo hecho por geometría elemental. O bien por el seno de teta. Pero en este caso nosotros queríamos saber si este ángulo valía 90 grados. Pero bueno, eso sería otra forma de darle solución al problema. Pero ahorita nada más nos compete resolverlo con geometría analítica. Entonces, algunos ejercicios, por ejemplo, ese es uno. Otro, si yo trazara, o bueno, de ejercicio les dejo que ahora P3 me lo coloquen aquí.
en este lugar y me digan qué tipo de triángulo es. Si es equilátero, todos sus lados son iguales. Si es isósceles, que dos lados son iguales y uno es desigual. Y si es escaleno, que todos sus lados son desiguales. Bueno. Vamos a continuar entonces ahora con otro ejemplo. Ahora yo tengo aquí voy a trazar mi sistema de referencia. Yo creo que con esto termino triángulos. Entonces, yo voy a tener aquí el punto 1, menos 1 y voy a tener ahora el punto acá el punto 1,1. Y ahora yo quiero saber pues cuál es la distancia que existe entre dichos puntos. Pero vamos a hacerlo pues con geometría analítica. También podemos usarlo pues haciendo únicamente las mediciones en la Y o girar el sistema. Pero hay que hacerlo con geometría analítica. Bueno. Entonces, yo tengo, este va a ser mi punto 1, este va a ser mi punto 2. Entonces, la distancia que existe del punto 1 al punto 2, acuérdense siempre, escriban la coordenada del segundo con respecto a cada componente menos la coordenada del primero con respecto a cada componente. Entonces, bueno, voy a bautizarlos. Este va a ser mi X1, mi Y1. Esto es mi X2, mi Y2. Entonces, Y2 menos Y1, esto es 1 menos, pero mi Y1 vale menos 1. Entonces, siempre que sustituya lo hago entre paréntesis. Al cuadrado más, ahora Y2, X2, perdón, pero mi X2 vale 1, menos, signo de fórmula, X1, pero mi X1, ¿cuánto vale? Pues vale 1, ¿ok? Al cuadrado. Y pues vamos a resolverlo. ¿Esto cómo nos quedaría? Entonces, esto es 1, menos por menos es más, 1 al cuadrado, más, pero aquí me queda 0 al cuadrado. Pero esto es igual ¿a quién? A la raíz cuadrada de 1 más 1, 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Pero pues esto es igual con 2 por 2 es 4, más 0. Pero esto es igual con la raíz cuadrada de 4, pero esto es igual con... Recuerden que la raíz cuadrada de un número quiere decir que número multiplicado por sí mismo 2 veces, por eso es cuadrada, 2, te da ese número. Por ejemplo, si yo pongo la raíz cuadrada de 81, pues esto es igual a 9. ¿Por qué? Porque 9 por 9 es igual a 81. Si yo pongo ahora la raíz cuarta de 16, ¿qué número multiplicado por sí mismo ahora 4 veces me da 16? Pues sería 2. ¿Por qué? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Bueno, si yo pongo, por ejemplo, la raíz cúbica de 125, estoy preguntándome qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da que 125, pues en este caso sería 5. Bueno. Y pues la raíz cuadrada de 4, pues viene siendo 2. Ahora vamos a ver si tiene sentido esto que acabamos de hacer, porque aquí me dio un 0. ¿Y por qué me da 0? Bueno, si se dan cuenta, la coordenada que tiene en X en común ambos puntos es la misma, su componente vale 1.
Eso quiere decir que estamos parados sobre el mismo puntito. Por tanto, no tenemos una distancia en ¿qué? En X. Tenemos, o sea, tenemos una distancia nula, es decir, una distancia que vale 0. Pero lo que sí tenemos es una distancia en ¿qué? En Y. Ah, pues sí es cierto. Geométricamente, si nos paramos aquí y brincamos la ranita, hay 1 y hay 2. Pero pues también llegamos a comprobar que esa distancia es lo mismo que hacerlo así, con 2. La otra forma, ¿cuál sería? Pues aquí teníamos nuestro Y2 y nuestro Y1, y pues tomamos el valor absoluto de Y2 menos Y1. ¿Cuánto vale nuestro Y2? Pues vale 1, signo menos de fórmula, y nuestro Y1 vale menos 1. Y pues esto es igual con el valor absoluto de ¿quién? De 1 más 1. Pero esto es igual al valor absoluto de 2 y esto es igual con 2. Entonces, pues llegamos a la misma respuesta, pero por dos caminos diferentes. Bueno,